que los ciudadanos van a obedecer y a asumir las consecuencias de ese poder. Por tanto, en un inicio, la Constitución va a ser estatuto de poder, un estatuto de poder del cual Aristóteles se va a referir cuando habla de que tiene una colección de más de 200 constituciones en el mundo antiguo. Él, obviamente, se está refiriendo a la constitución del imperio persa, a la constitución de los egipcios, del imperio egipcio, y a diversas constituciones de comunidades políticas que están sumergidas en la autocracia. Esto significa de que más que establecer cómo se distribuye el poder, lo que establecen en forma fehaciente es cuáles son los orígenes del poder. El gobernante proviene de Dios, su poder es divino, por tanto, el, el, la inmensa mayoría de habitantes de la comunidad política tiene la obligación de obedecerlo. Eso va a estar establecido en estas constituciones, entre comillas, a las cuales se refiere Aristóteles cuando habla de su colección. Obviamente, lo que nosotros denominamos producto del constitucionalismo no es exactamente un estatuto de poder, sino podríamos afirmar que exactamente es lo contrario. Una constitución no es un documento por el cual el poder se consolide de una manera legítima, no toda legitimidad de la democracia, por cierto, sino que el poder se consolide a través de la aceptación de los ciudadanos, pero siendo un poder absoluto, un poder no distribuido, un poder esencialmente ligado a teorías del Estado y no a teorías constitucionales. Por tanto, la primera afirmación concluyente que debemos hacer es que entendemos por constitución aquel documento que, siendo instrumento del derecho, limita al poder. Esa es su finalidad primordial. Limita al poder estableciendo un conjunto de espacios para que la libertad y los derechos de las personas puedan consolidarse en un régimen político determinado. Eso es una constitución. Por tanto, cabe recordar que la constitución es al mismo tiempo un documento político, un pacto social, un pacto económico, un pacto político, y al mismo tiempo es norma jurídica suprema y fundante. Por tanto, esas dos caras de la Constitución van a poder establecer un conflicto permanente en la doctrina, en la academia, porque hay unos que consideran la Constitución como producto de más de un pacto político que de un documento de una naturaleza jurídica determinada. Y hay otros juristas que señalan el predominio de la Constitución como norma jurídica por encima incluso de su condición de pacto político. Esto no es casual y tiene consecuencias graves. Los que preconizan la Constitución como un documento básicamente pacto político son aquellos que niegan la validez del control constitucional sobre el poder del pueblo, sobre la soberanía popular. Por tanto, van a aceptar a regañadientes la existencia de un tribunal constitucional, pero solo en tanto pueda interpretar de una manera restrictiva a la Constitución y básicamente aludiendo o encadenado a una interpretación teleológica, que es lo que quisieron decir nuestros padres fundadores, los que hicieron esta Constitución, los que hicieron al país, qué es lo que quisieron hacer, y de acuerdo a eso
interpretar la Constitución y darle un sentido para un problema actual. Eso en Estados Unidos se llama originalismo, del cual el juez Scalia, ya fallecido, fue el principal exponente. De acuerdo a este entendimiento de una constitución como pacto político, se decía de que cualquier problema sometido a la Corte Suprema Federal debía ser solucionado, ser interpretado, pero siempre a la luz de la finalidad, del finalismo, de la voluntad expresa de los constituyentes de la Convención Nacional de Filadelfia de 1787. Por tanto, negaba la posibilidad, que es el otro extremo de la interpretación constitucional norteamericana, la posibilidad de entender a la Constitución como un documento dinámico, un documento que va cambiando, va mutando en el tiempo por efectos de los cambios sociales, de los cambios políticos, de los cambios económicos, y que su interpretación difiere radicalmente de una interpretación del originalismo, sino más bien se refiere a una interpretación sistemática, de una interpretación entendiendo que la Constitución es un documento vivo. A eso se le suma ya un paso más hacia un extremo de las reglas, la posibilidad de preferir una interpretación más acorde con un documento internacional de una convención que del propio texto de la Constitución. Esto es, si la Constitución es fundamentalmente norma jurídica, entonces lo que piensen los ciudadanos no importa tanto, porque al final de cuentas la Constitución es parte de la supremacía constitucional y lo que piensen los ciudadanos es una teoría superada, es soberanía popular. Como la Constitución vendría a ser una norma jurídica, entonces debe ceñirse no solamente al texto de la Constitución, texto jurídico, sino también beber de las fuentes de las convenciones y tratados internacionales. Incluso estas fuentes, tratados y convenciones internacionales vendrían a tener una importancia vital mucho más importante que el propio texto constitucional para efectos de encontrar soluciones para casos, para problemas actuales. Entonces, como hemos visto, tiene consecuencias. Quienes entienden que la Constitución es más norma jurídica, tienen sus buenos motivos políticos, ideológicos, y aquellos que entienden que la Constitución es básicamente un programa político, un pacto que hay que respetar a rajatabla, también tienen sus motivos políticos e ideológicos. Nosotros nos situamos en un punto intermedio. Para nosotros la Constitución es un Dios jano, provisto de dos caras. Ninguna predomina por completo con respecto a la otra, sino quizás caso por caso convendría resolver un problema adecuando una solución a la interpretación sistemática, por cierto, de la Constitución bajo el principio de unidad y de integridad. De forma tal, para aquellos que no necesariamente son abogados en el auditorio, podemos afirmar que la Constitución tiene que resolver problemas actuales, como por ejemplo el matrimonio igualitario, como por ejemplo el aborto, una ley una ley del Congreso que apruebe el aborto bajo cualquier causal, incluso la social, eh, va a ser objeto de una demanda ante el Tribunal Constitucional. Ese Tribunal Constitucional va a tener que sentenciar sobre el fondo tratando de encontrar una respuesta
¿Qué va a hacer? Va a resolver de acuerdo a un bloque de constitucionalidad. Por bloques de constitucionalidad entendemos tratados internacionales, convenciones internacionales, el texto mismo de la Constitución, interpretado de manera sistemática, leyes de inferior jerarquía, normas de inferior jerarquía, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. Por tanto, si tiene que resolver si esa ley sobre aborto libre es constitucional o no, tiene, bajo nuestro punto de vista, tiene que estudiar los tratados y convenciones suscritas por el Estado peruano, estudiar las normas jurídicas existentes en materia de vida y de derecho del niño y del adolescente, de jurisprudencia nacional e internacional sobre cuándo empieza la concepción, la Convención Americana que protege al niño desde su concepción, la reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana en un caso de Costa Rica, pero al mismo tiempo tiene que tener en cuenta, como la Constitución es también pacto y programa político, tiene que tener en cuenta aspectos vinculados a la cultura de la sociedad peruana, porque es indesligable que la sociedad peruana, si fuese musulmán, tendría que tener un tribunal constitucional que respetara algunos preceptos y principios fundamentales, algunos valores fundamentales de ese pueblo, porque de lo contrario, se haría la sentencia, la solución propuesta por el tribunal, del pueblo que ha de cumplirla y ha de acatarla y ha de aceptarla e interiorizarla, porque la Constitución no es un documento etéreo, un documento que sirva única y exclusivamente para los abogados, sino esencialmente es un documento que rige todas y cada uno de los actos de los seres humanos, e incluso de las empresas, instituciones y todos los agentes y grupos sociales de una comunidad política determinada. Por tanto, es jurídico y es pacto social. La solución jurídica no puede quedar divorciada de la Constitución pacto social, ni lo contrario, porque la sociedad sea sumamente conservadora, sumamente religiosa, no implica necesariamente que la solución dada por el tribunal tenga que cumplir los valores y principios religiosos, por ejemplo, sino que tiene relevancia constitucional los documentos nacionales e internacionales caracterizados por su valor jurídico. Por tanto, la sentencia tendrá que recoger ambos aspectos y encontrar una solución determinada para un momento determinado. Las soluciones constitucionales no sirven necesariamente para dentro de 50 o de 100 años, porque las sociedades cambian, los documentos jurídicos cambian, las realidades políticas también cambian. Dicho esto, para definir la Constitución se ha establecido entonces, recapitulando, ¿cuál es la finalidad de la Constitución? Limitar al poder. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el espíritu del constitucionalismo? Limitar, esencialmente. O sea, una Constitución que no limita al poder es una Constitución que es ficticia, es nominal, es simple y llanamente cascarón, sin contenido. No es una Constitución material. Para hacer una Constitución material, tiene que tener por lo menos la intención de limitar al poder. Tiene que conseguir, por lo menos en parte, limitar al poder. De lo contrario, simple y llanamente es un estatuto de poder. Dice por qué debemos obedecer los ciudadanos. Esa es la finalidad de la Constitución. ¿Qué es una Constitución? Es pacto político y social y es norma jurídica.
Muy bien. ¿Cuántas formas hay de constitución? La primera clasificación obviamente tendría que ser la formal, las constituciones ficticias, la de apariencia y las constituciones materiales. Hay definiciones muy antiguas, escritas y no escritas. Obviamente la única conocida mundialmente no escrita es la inglesa. No es que los ingleses no tengan constitución, la tienen. Lo que sucede es que no encuentran motivo para escribirla, escribir su primer capítulo y escribir su último capítulo. No la escriben, no la pasan en limpio. Tienen documentos escritos que son considerados parte de la Constitución y costumbres y convenciones que no están escritas necesariamente. ¿Por qué no la escriben? Porque consideran de que si la escriben, la ponen en un texto, un código a la manera de Europa continental, perderían las libertades. O sea, escribiéndola, no es que ganen las libertades, sino que pierden las libertades. Porque al final de cuentas, son los jueces ingleses los que dicen qué es o qué dice la Constitución, qué forma parte de la Constitución y qué cosa no forma parte de la Constitución. Es una forma de entenderla. Pero todas versus una no es una clasificación. Nosotros encontramos válida la clasificación de Karl Lovenstein, por ejemplo, cuando establece una clasificación de constituciones semánticas, nominales y normativas. La constitución semántica es aquella, por ejemplo, la del PRI de México en los años 60, 70, incluso los 80. Es una constitución esencialmente superficial que no engaña, sí, dice, recoge las relaciones de poder que existen en una determinada sociedad, pero su finalidad, su vocación, es la apariencia normal de un régimen en apariencia democrático. Hay un Congreso, hay elecciones parlamentarias, hay elecciones presidenciales, hay partidos políticos, técnicamente hay cierta libertad de prensa, cierta libertad de expresión, pero, pero estudiando la letra pequeña, encontramos de que no hay una auténtica y verdadera separación de poderes, donde los tres poderes o los tres órganos constitucionales tradicionales estén funcionando de una manera autónoma. Eso no existe. No existe, si bien es cierto, partidos políticos sí, pero no existe una libre competencia, un pluralismo real y un principio de competitividad. Esto es, solamente un partido puede ganar las elecciones. ¿Y por qué? Porque ese partido dirige, controla tanto el gremio de todos los empresarios en una economía mexicana que antes era muy, muy intervencionista, no se podía hacer empresa sin la autorización y el visto bueno del Estado. Pues bien, todos los empresarios obligatoriamente tenían que estar sujetos e inscritos en el gremio de los empresarios, y lo mismo sucedía en los trabajadores. En la central de obreros mexicanos tenían que estar inscritos todos aquellos que recibían un salario e inclusive o un sueldo. No podían escapar del régimen partidario, de forma tal que no había una división tajante, una línea divisoria entre Estado, gobierno y partido. Entonces, si nadie más que el PRI puede ganar las elecciones, si lo que es del partido es del Estado y es del gobierno, y no hay separación de poderes, entonces aplicamos el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos y Libertades. Simple y llanamente, donde no hay constitución, perdón, donde no hay separación de poderes, no existe constitución. Entonces, a eso se refiere Karl Lovenstein
cuando habla de constituciones semánticas. Tenemos un ruido aquí, esperamos que pase rápido. Por constituciones nominales, Carl Lowenstein habla de aquellas constituciones que vienen a ser como y ese es el ejemplo que él mismo pone, como el traje, el terno, diríamos los peruanos, que compramos para el hermano menor y es un traje que le queda un poco grande. Le compramos para su fiesta de 15 años, pero aspiramos de que le sirva también para su graduación de colegio. Por tanto, le compramos con las mangas una basta de pantalón bastante larga y para que le sirva. Eso es típicamente, o era una constitución latinoamericana. Quería limitar el poder, sí, pero no lo conseguía del todo. Quería, por ejemplo, prohibir la reelección presidencial, pero en realidad los aspirantes a dictadores o convocaban un plebiscito, un referéndum, para saltar esa valla, o convocaban una asamblea constituyente para pervertir la constitución, o convocaban a un tribunal constitucional que en forma obediente y subordinada les daba la posibilidad de reelegirse cuantas veces querían. Por tanto, la constitución hacía el esfuerzo de limitar el poder, pero no lo conseguía. Pero ahí estaba en la Constitución. Entonces, en algunos casos, en algunos problemas, en algunas situaciones, sí el poder se consideraba frenado por la Constitución, pero en otros no tanto. Entonces, era nominal, porque no alcanzaba a hacer la Constitución no alcanzaba a convertirse en ese instrumento poderoso del derecho para que predomine el derecho. Estado de Derecho precisamente consiste en eso, el predominio del derecho por encima del poder. Estado de Derecho no significa un Estado con derecho. Eso lo entienden los alemanes. ¿Por qué? Porque los alemanes no conocen lo que es la democracia hasta entrado el siglo XX. Por tanto, su teoría constitucional está teñida de teoría del Estado. Jelinek y otros autores conocidos en realidad impregnan la inicial teoría constitucional alemana con ideas auténticamente autoritarias y es por eso que Inglaterra y luego Estados Unidos son los que al empezar Inglaterra en el siglo XVII, este proceso constitucionalizador y Estados Unidos en el siglo XVIII son los que lideran las corrientes constitucionales y las corrientes del constitucionalismo en el mundo. Hemos mencionado constitucionalismo. ¿A qué se refiere constitucionalismo? Esencialmente es un fenómeno por el cual queremos que las actividades de las personas estén contextualizadas dentro del marco de los principios y valores constitucionales. Esta noción escapa enormemente a lo que podría ser un texto constitucional de un Estado en particular. Cuando hablamos de valores y principios constitucionales, estamos hablando de valores universales, de principios comunes para todas las comunidades políticas, de forma tal que una constitución de un país latinoamericano podría tener una fórmula sumamente imperfecta para separar poderes, una fórmula sumamente imperfecta para tratar de construir mal a propósito un equilibrio de poderes, haciendo que uno predomine sobre los demás. Pues bien, ese texto constitucional no enerva la validez permanente de los principios y valores constitucionales que vienen de la teoría misma, de la doctrina misma, y que en algún momento, por la fuerza misma del constitucionalismo, va a vencer esta fórmula maquiavélica
malévola, ideada por una constitución, por constituyentes, que son políticos al fin de cuentas, y la va a vencer y la va a derrotar, y va en algún momento a hacer prevalecer los auténticos principios y valores constitucionales de carácter universal. Muy bien. Y por último tenemos la constitución normativa. Carl Lowenstein nos dice, la constitución normativa es aquella constitución que encaja como el traje, como el terno, encaja perfecto a la comunidad política para la cual ha sido concebido. Es un sastre, el constituyente es un sastre que ha hecho a la medida una constitución y que logra cumplirse tal cual en esa comunidad política. Ahora bien, alguien podrá decir, profesor, pero su noción de Estado de Derecho podría considerarse que bajo ese parámetro la constitución normativa de Karl Lowenstein podría ser también la constitución de Hitler, la de Alemania nazi, o de la constitución del Estado fascista italiano, o la constitución de Cuba, o la constitución de la Unión Soviética stalinista. ¿Por qué? Ha sido hecha por el constituyente y encaja perfecto, o sea, cumple perfecto en todos sus extremos dentro de la comunidad política para la cual ha sido redactada. De forma que ha llegado a un nivel de cumplimiento superior en estas autocracias que cualquier otra constitución en una democracia, porque el que no la cumple muere, va a un campo de concentración o va a un campo, a una clínica psiquiátrica. Pues bien, claro, la constitución normativa de Karl Lowenstein presupone una definición que él ha dado en su teoría, en su libro Teoría de la Constitución, que es que la Constitución es esencialmente un instrumento para limitar al poder. Bajo esa premisa es de que establece que la Constitución normativa es aquella que alcanza pleno cumplimiento, exacto cumplimiento, en la comunidad política para la cual ha sido redactada. Muy bien, entonces hemos visto qué es constitución, qué no es constitución, lo que no limita el poder no es constitución, eh, la clasificación de constitución, y ahora vamos a ver eh, quién hace la constitución, porque al final de cuentas es un documento, eh, como ya hemos visto, es parte del constitucionalismo. ¿Quién hace la constitución? ¿A quién se le ocurrió hacer constitucionalismo? ¿Los griegos? No. Los griegos inventaron la democracia, pero inventaron la democracia porque los ciudadanos griegos eran una minoría, eran una élite dentro de Atenas, de forma tal que esa minoría podía asistir libremente para participar en los debates en tanto y en cuanto lo que se iba a debatir le podía interesar a esa persona. Si se iba a debatir sobre temas agrarios, los ciudadanos, la mayoría de ciudadanos tenía tierras, eran terratenientes. Por tanto, asistían y debatían de una manera muy ardorosa porque era parte de su interés. Hacían política porque debían hacer prevalecer su propio interés. Muy bien. ¿Existía constitucionalismo? No, porque quienes tienen el poder son los ciudadanos, una élite, una minoría dentro de la ciudad. En Roma hay constitucionalismo, amagos, la institucionalidad del tribuno de la plebe, por ejemplo, fue un amago de establecer un control político para la élite gobernante, pero no llega a ser efectivo. En realidad, el primer indicio, que tampoco es exacto, ha sido discutido, por ejemplo, por constitucionalistas prestigiosos como Edgar Carpio. Históricamente hay debate, pero se tiene a la Carta Magna de 1215 por el primer instrumento
de conocimiento universal por el cual se intenta y se establece un límite mediante un documento jurídico de validez jurídica para que el poder, el rey Juan Sin Tierra, el hermanastro de Ricardo III, Corazón de León, que está peleando en las cruzadas, limite su poder de forma tal que no sea posible que él se comprometa por escrito a evitar, por ejemplo, confiscar tierras a los varones, varones con B, a los varones, a los nobles, llevarlos a la cárcel, a la mazmorra, sin un proceso judicial, sin una orden de un juez formal, un juez preestablecido. Se establecen entonces garantías que son garantías de naturaleza jurídica en un documento político. Por tanto, en la Inglaterra de hoy en día, siglo XXI, se tiene que la Carta de 1215 es parte, si no el inicio, de la Constitución inglesa. ¿Por qué? Porque es un documento por el cual el rey acepta con su firma limitar sus prerrogativas reales, que ya no van a ser ilimitadas, divinas, producto de la divina providencia, va a limitar sus prerrogativas sometiéndose a un pacto político con aquellos que en ese momento son considerados ciudadanos, solamente los nobles. ¿Por qué? Por consideraciones políticas y económicas. Está obligado a hacerlo. ¿Lo va a cumplir? No, no llega a cabalidad, va a desconocer posteriormente, una vez que recupera su capacidad, su poderío, poder bajo el ámbito de la fuerza, una vez que recupera su poderío, va a desconocer este pacto, esta Carta Magna, y se va a establecer nuevamente conflicto. Y el hijo de Juan Sin Tierra va a firmar una segunda Carta Magna con los mismos nobles. Obligado por las circunstancias, va a dejar establecido un segundo instrumento que va a formar también parte de la Constitución inglesa. Por tanto, la Constitución inglesa es fruto de un poder constituyente extraordinario, original, que recogiendo la voluntad de la comunidad política va a implementar un determinado proyecto de sociedad. No. Por eso es de que la teoría del poder constituyente no es inglesa. El 90% de instituciones constitucionales del mundo moderno tiene su origen en Inglaterra o en Estados Unidos, derecho anglosajón. Curiosamente, la teoría del poder constituyente, no. La teoría del poder constituyente es de origen francés. Uno de los principales difusores es el abad Sieyès. Él va a señalar de que sí existe un momento determinado en el cual la comunidad política va a manifestar su voluntad en forma libre, soberana, extraordinaria, mediante un órgano que puede ser una asamblea constituyente, una convención constituyente, y de esa manera va a poder implementar un proyecto, un programa político que va a ser la arquitectura del régimen político que el pueblo se ha otorgado a sí mismo. Obviamente está hablando de la Revolución Francesa, de la Constitución de la Primera República, constitución que en realidad no tiene mayor aplicación, no, como la nuestra de 1823, la peruana de 1823, en realidad no tiene aplicación. Después de la Revolución Francesa y ejecutado Robespierre,
que preside el Comité de Salud Pública, como ustedes saben, el sangriento Comité de Salud Pública, va a gobernar Francia un directorio, después va a venir el consulado y el imperio, Napoleón va a caer y va a regresar un Borbón, Luis XVIII. Entonces, como que la teoría del poder constituyente en sí misma tiene una estructura plausible, pero en realidad adolece de realidad, de principio, de primacía de realidad. ¿Dónde se puede expresar el poder constituyente tal cual? Se podría expresar esencialmente en la Revolución Americana, que es anterior a la Revolución Francesa. Ahora sí, les voy a pedir que puedan pasar a la segunda diapositiva. Muy bien. Diego Valadez, uno de los principales constitucionalistas latinoamericanos, nos dice que el constitucionalismo forma parte de un largo proceso de racionalización del poder. Claro, el constitucionalismo nace para limitar al poder. Es un proceso por el cual nosotros encontramos escritos como el de John Locke, Tratado de Gobierno Civil, publicado en 1690, o encontramos sentencias del juez Koch, el juez el que preside la Cámara Estrellada, que es la Corte Suprema de Jacobo I, ¿no es cierto? Jacobo el Estuardo. El juez Koch y John Locke lo que van a hacer es preguntarse y van a contestarse, aún a riesgo de su vida, en el caso del juez Koch, si es que el Parlamento puede intervenir en casos judiciales que se están llevando a cabo en un proceso judicial. El Parlamento, que tiene el poder del pueblo, elegido por el pueblo, puede intervenir en un caso judicial para restar autonomía al juez, y va a decir no. Y en un caso sonado va a decir el rey puede quedar exceptuado de cumplir el common law, que es el derecho del país. No. El mismo va a decir no. El rey, estamos hablando de mediados del siglo XVII, el rey tiene un mandato divino, tiene un poder que le ha sido otorgado por Dios, por una voluntad de Dios. El rey puede hacer lo que quiera. Eso es antes de la Revolución Inglesa. Pero el derecho del país es un derecho horizontal, es un derecho que vincula por igual al último de los labriegos del país como al noble con abolengo más regio. Estaba diciendo, en otras palabras, que el rey, su familia, los nobles, están vinculados al common law, al igual que los campesinos, que aquellos que venden su fuerza de trabajo en cada cosecha y forman parte del último escalón económico. Todos están obligados por el derecho. Eso, de poner en una sentencia en el siglo, a mediados del siglo XVII, antes de la primera revolución inglesa, o sea, antes incluso de Jacobo II, es entonces tenemos muy claro que constitucionalismo, el constitucionalismo parte de Inglaterra, va a Estados Unidos y allí en Estados Unidos va a
desarrollarse ese sentimiento de autonomía por parte de los ingleses colonos. Los norteamericanos se consideraron más allá de la Convención de Filadelfia, en muchas partes, en muchos estados, en muchas colonias, ingleses rebeldes. Se consideraban parte del el esfuerzo por desarrollar Inglaterra en ultramar. Muy bien, ustedes ya saben que se debe a un tema básicamente de los impuestos. Inglaterra tiene necesidad de más ingresos, se recargan impuestos para una serie de importaciones y de exportaciones por parte de las colonias, se suscitan los hechos del muelle de Boston, entonces los ingleses colonos se dan cuenta de que esto va a seguir, esta arbitrariedad del poder de la metrópoli va a seguir en tanto ellos no consigan su independencia. Es así como van a hacer una constitución, en la Convención de 1787, van a hacer una constitución, pero que va a decir no solamente cómo se independizan del poder de la metrópoli, del poder de Inglaterra, sino que van a procurar los padres de la Constitución, Hamilton y Madison esencialmente, van a procurar recoger los escritos de John Locke para establecer ya no un parlamentarismo como Inglaterra, sino establecer un régimen o una forma de gobierno, mejor dicho, una forma de gobierno donde estén consagrados los principios o el principio de separación de poderes, haciendo de que ningún poder predomine por encima del otro. En el parlamentarismo podemos observar que, si bien es cierto, el nombre recoge la palabra parlamentarismo, se podría pensar que es el parlamento el primer poder del Estado y el que predomina por encima de los otros. Pero tengamos en cuenta un detalle. Quien gobierna es el jefe de gobierno. El primer ministro en Inglaterra, el canciller federal en Alemania, el presidente de gobierno en España. Pero en realidad es el presidente del partido mayoritario en ese país. Es al mismo tiempo diputado. Y como diputado es el líder de la mayoría parlamentaria y el líder de la Cámara. Y como líder de la Cámara ha sido encargado, le ha sido encargado la formación del gobierno por parte de un jefe de Estado que no tiene poder. Tiene autoritas, no tiene poder. Por tanto, el que gobierna como primer ministro y jefe de gobierno es el líder de la Cámara. Por tanto, ¿quién predomina? ¿El Ejecutivo o el Parlamento? Y se podría llegar a afirmar de que realmente, claro, en el parlamentarismo el que predomina es el Ejecutivo, porque el jefe de gobierno tiene muy pocos límites, controles políticos por parte de su propia mayoría parlamentaria. El único límite formalmente establecido es el límite de aquellos organismos que tienen la decisión jurisdiccional. Por eso se ha dicho de que la verdadera división de poderes en el mundo moderno es separar los órganos de decisión política de los órganos de decisión jurisdiccional. O sea, en otras palabras, en un parlamentarismo el Ejecutivo se desprende del Legislativo. En el régimen que inventan los norteamericanos hay un equilibrio. El Ejecutivo está separado del Legislativo y ambos participan de los procesos de decisión. Ambos se pueden bloquear, ambos se pueden vetar, ambos tienen que conjugarse
tienen que coordinar para evitar los bloqueos, de forma tal que se realiza el espíritu de John Locke. Pues bien, esto es constitucionalismo y esto es constitución. Constitución, entonces, la constitución por primera vez se da en Estados Unidos y de allí sí se puede establecer el principio de teoría del poder constituyente. ¿Por qué? Porque en lugar de seguir el curso de la constitución del régimen inglés, imitarlo, inventaron un régimen propio. Copiaron algunos elementos de la República Veneciana, elementos de la República Romana, como el Senado, y recogiendo escritos de Locke, formaron un nuevo régimen. Y esta constitución lo consagra. Las comunidades políticas, en su gran mayoría, participan y se adhieren a ese proceso constitucionalizador, a ese proceso de independencia, a ese proceso de emancipación, cuyo espolón, cuya cara visible es su constitución. Por tanto, se puede afirmar de que la teoría del poder constituyente logra su realización plena recién en la Constitución norteamericana. No en sí, no en realidad en la Constitución francesa, que dicho sea de paso, la primera Constitución de la República Francesa imita en la forma de gobierno al parlamentarismo inglés, y eso va a continuar en la segunda y tercera, e incluso en la cuarta repúblicas francesas. La que sigue, la diapositiva que sigue, por favor. Alemanes como Carl Schmitt van a tratar también de repetir y de formular las apreciaciones de Sellés y de Lasalle. Ellos van a seguir repitiendo el tema de que existe básicamente un momento en el cual las sociedades y las comunidades políticas deciden constituir su propio régimen, deciden cómo gobernarse y deciden los detalles de cómo van a ser los mecanismos por los cuales el pueblo va a participar en los procesos de decisión vía sus representantes políticos. También, dicho sea de paso, van a establecer la posibilidad de la participación del pueblo de una manera directa, a través de mecanismos llamados de democracia directa o semidirecta, que es el referéndum, el plebiscito, que es cuya reputación decae como fruto de la mala experiencia y del mal uso que se le dio por parte de Napoleón III, de Luis Bonaparte, que logra convertirse en emperador, no solamente en presidente de la República, en virtud de un plebiscito. Y de ahí se ha quedado la idea de la democracia plebiscitaria como una perversión de la democracia en sí. La segunda vista, por favor, la siguiente. Por tanto, cuando hablamos de poder, hablamos del poder soberano. Hablamos de que ya no son constituciones otorgadas por la corona, sino que el poder que está definido como la capacidad o la atribución para provocar actos y consecuencias entre las demás personas, aunque su voluntad haya sido contraria. El poder es para algunos una capacidad, para otros una atribución o una relación, pero que entraña una actividad, fuerza, energía, dinámica, movimiento. La constituyente
es exactamente eso. Es fruto del ejercicio de la voluntad del poder. Por tanto, se podría hablar, siguiendo el caso norteamericano, de que si la mayoría de las colonias no hubiera participado, recuerden ustedes que no participan las 13 colonias en la Convención de Filadelfia, sino solamente 12 de las 13. Rhode Island se abstuvo. Pero si hubiesen sido no las 13, sino 4 las participantes, hoy en día no tendríamos un país que se denomina Estados Unidos de Norteamérica, porque la voluntad de la comunidad política no hubiera sido participar en ese proceso, en esa expresión de energía o dinámica. La siguiente. Vidal Campos, por ejemplo, nos dice que lo que habíamos justamente hemos estado diciendo, que el poder es la aptitud para hacer algo, es una capacidad. Pero, por ejemplo, Friedrich va a decir, no, el poder es una relación, porque yo cómo mido el poder. O sea, ¿cómo sé que existe el poder si este poder no se ha manifestado? Claro, o sea, yo puedo presuponer que una determinada figura, un determinado grupo social, un determinado partido político, un determinado ministro tiene poder, pero mientras no se manifiesta, no lo puedo asegurar, no, es más, no lo puedo cuantificar, no lo puedo cualificar. Necesito que el poder se manifieste y por tanto el poder es una relación entre la voluntad del poder versus el súbdito, el que recibe la dinámica del poder, ¿cierto? Vidal señala la teoría contraria. Dice, no, el poder es una capacidad. O sea, Corea del Norte tiene la capacidad para provocar problemas muy serios a Corea del Sur, e incluso a Japón. Mientras Friedrich diría, no, no, no es cierto porque en realidad no puedo saber, de repente no pasa de ser un bluff, de repente no tiene armamento nuclear, de repente su insolvencia económica ha sido tan grande que en este momento no tiene la energía suficiente o no ha tenido el mantenimiento adecuado su armamento y no tiene realmente la posibilidad de hacerlo. Muy bien, pero ahí está el problema de la definición. Poder constituyente es la capacidad de una comunidad política para poder otorgarse una forma, un régimen y un sistema político para su ordenamiento social. Sistema político, para darse un sistema político tiene que elegir ideología. Solo con ideología es que se establece el sistema. Para el régimen, para hacer un régimen político, es necesario haber ya decidido qué sistema político e implementarlo mediante instituciones, el Estado, obviamente, bajo la necesidad política de cada país, propia de cada comunidad. Por tanto, no existe una verdadera clasificación de regímenes políticos, sino en realidad lo que existe son caracterizaciones de regímenes políticos. Hay un régimen franquista que difiere radicalmente del régimen fascista de Mussolini, que difiere a su vez del régimen nazista hitleriano. Son todos autócratas, todos son autocracias, pero cada uno tiene características que la hacen diferente, distintas, formando un régimen específico, especial. Poder constituyente, entonces, es esa voluntad, esa energía, ese deseo de constituir sistema, régimen, forma de gobierno parlamentaria, presidencial, mixta, presidencialismo frenado, etc. La siguiente diapositiva, por favor.
En cuanto a características, es originario porque no tiene intermediarios. O sea, es una voluntad popular expresada con una fuerza inusitada. Te dirán, pero se eligen delegados, se eligen representantes. Sí, pero estos no hubieran podido hacer otra cosa que lo que el pueblo quería. Cuidado, los delegados de Filadelfia, los delegados de Carolina del Norte, no hubieran podido votar por otras cosas que las que su pueblo mismo eh, les impelía a actuar. No hubieran podido aprobar nuevos elementos, no hubieran podido aprobar más actividades, normas, actos que los que emanaba de sus propias comunidades coloniales. Extraordinario porque en realidad no es que Estados Unidos periódicamente se reúna para revisar su constitución, es más, no lo ha hecho. En realidad es la misma constitución desde 1787. Sí, claro, una vez que aprobaron su constitución en Filadelfia, surgió una necesidad, que fue justamente contrariando la voluntad mayoritaria de los convencionales en ese momento. En un inicio, los convencionales no quisieron aprobar una declaración de derechos, consideraron el tema innecesario. Posteriormente, al cabo de muy poco tiempo, se vio la necesidad de aprobar una declaración de derechos y a raíz de eso es que se aprueban las 10 primeras enmiendas. Las 10 primeras enmiendas norteamericanas hacen el efecto de nuestro artículo segundo de la Constitución. Pero son momentos extraordinarios. La Convención de Filadelfia y la aprobación de las enmiendas. Ahora, hoy en día, es muy difícil aprobar una enmienda porque requeriría el voto conforme de cada uno de los congresos estatales de los 50 estados. Por eso es que mucho más fácil es desarrollar la Constitución norteamericana por la vía de la jurisprudencia constitucional, fundamentalmente de la Corte Suprema Federal de Washington. No solamente ella, cuidado, también la jurisprudencia constitucional se nutre de las decisiones de las Cortes Supremas estatales, como en el caso de la decisión de la Corte Suprema de Massachusetts, que fue la primera que aprueba, que aprueba el matrimonio igualitario, que declara que es inconstitucional una ley que prohíba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa decisión fue recogida posteriormente en la Corte Suprema Federal. Es permanente, porque el poder constituyente existe, sigue existiendo, aunque ya no se ejerza. De forma tal que podríamos decir que el poder constituyente que emanó del Congreso Constituyente Democrático, del CCD, que estableció la Constitución del 93, continúa. O sea, el poder constituyente continúa, pero como esa Constitución, la actual vigente peruana, no es la expresión de un poder originario, ese poder ya era permanente antes de la Constitución del 93. Ya se había expresado en la Asamblea Constituyente que empieza a finales del 77 y desarrolla la Constitución del 79 durante 1978. El poder constituyente es unitario, porque es indivisible, es del pueblo. No puede haber dos o tres titulares. El pueblo es el único titular. Eso es muy importante para cuando tratemos de dar solución a problemas regionales en un Estado unitario. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional en materia de hoja de coca o en materia de tráfico ilícito de drogas, promovida por el gobierno de Cusco
o por el gobierno de Moquegua en caso de minería. El Estado es unitario y la constitución del país ha sido elaborada por una fuerza, por un poder constituyente unitario. Y desde luego es soberano y supremo. Por encima del poder constituyente no existe más nada. Por encima del poder del pueblo no existe nada. El pueblo, a través de sus representantes, no le debe obediencia a nada ni a nadie. Muy bien, eso se decía en la época de Sayes, pero hoy en día no es del todo exacto. Por ejemplo, si, si hiciéramos eh, si hiciéramos como Venezuela una revolución que cambia el régimen, no solamente la forma de gobierno, cambia el régimen y cambia el sistema, los tres. Al cambiar el sistema, muta de ideología. Al cambiar de ideología, ya no tiene por concepto que la Constitución limite al poder. Al contrario, siendo, siendo parte de la revolución, siendo un elemento de la revolución, la Constitución es un instrumento revolucionario y el derecho no puede estar por encima. Los líderes de la revolución están por encima del derecho, porque si no la revolución puede caer en manos de los enemigos, no puede caer en manos de valores y principios pequeños burgueses propios, propios de la, de la ideología vencida. En Venezuela se produce un cambio de sistema, de régimen y de forma de gobierno. Por tanto, se podría decir que la constitución chavista es fruto del poder constituyente originario, ¿sí? Ha cambiado por completo las relaciones entre gobernados y gobernantes. Muy bien. Si esto es así, la constitución, producto del poder constituyente originario, sería soberana y suprema. Podría exigirse que se someta al marco doctrinario, al marco valorativo de la Convención Americana, que es un documento internacional, que ha suscrito Venezuela. Se podría condicionar, por ejemplo, la aplicación de la pena de muerte a documentos internacionales, a convenciones, a la Convención de la Pena de Muerte, a la Convención de Tortura y Malos Tratos. Está supeditada la Constitución chavista y en el caso peruano, en el hipotético caso de que un Antauro Humala nos sacara del sistema democrático y nos incorporara a un sistema autocrático. El Estado peruano podría ser sancionado por la Corte Interamericana, por ejemplo, o sancionado por la ONU, por el Consejo de Seguridad, previos informes de los comités de derechos humanos. A mi manera de ver, no hay, no existe ya hoy en día la posibilidad de hablar de un poder constituyente originario como tal. Por tanto, no cabe hablar de una soberanía absoluta, ni del pueblo internamente, porque ya sabemos de que lo que existe es una supremacía constitucional por encima incluso de la soberanía popular, ni cabría hablar de una soberanía del poder constituyente. La siguiente diapositiva, por favor. Y ahí con esta concluimos para dar paso a las preguntas. El poder constituyente, entonces, según el TC, es único, extraordinario e ilimitado, pero sí tiene un conjunto de límites el poder constituyente derivado. La siguiente, por favor. Siguiente. Una más. Una más. Este. Ahí nos quedamos. En el. Perfecto.
en el anterior. Así como existe un poder constituyente originario, existe un poder constituyente constituido o derivado, que es el que deriva del poder originario. El poder originario produce la Constitución, pero como es permanente, tiene que entregar esa actividad, esa fuerza, esa voluntad a un órgano representante, a alguien que la ejecute, a alguien que mantenga viva la Constitución. Por tanto, se podría hablar de que es el Congreso, en el caso peruano, quien es el depositante del no es el depositante, es el depositario del poder constituyente. Por tanto, el Congreso es un poder constituido derivado. Por tanto, ¿quién hace la reforma constitucional? El Congreso de la República. Eso fue, por ejemplo, una de las objeciones para que no sea el presidente de la República quien promueva una reforma constitucional o emplee mecanismos constitucionales para obligar al Congreso, que es el poder constituyente constituido o derivado, para ejecutar esa reforma. Cuando ejecuta una reforma constitucional el poder constituyente constituido, el Congreso, ¿tiene límites? Sí, y ahí viene la siguiente. La siguiente diapositiva nos dice, sí, tiene como límites las formalidades previstas en el texto constitucional. Sí, procedimientos. Las procedimentales que ustedes las conocen, solamente se puede reformar la Constitución, el texto constitucional, mediante la aprobación en 2 legislaturas, por 2/3 partes de los votos, o mediante la mitad más 1 de los votos, pero con un referéndum popular. En cuanto a límites materiales, sí, hay límites materiales. El Congreso de la República no podría aprobar reformas a la Constitución que signifiquen poner en peligro o desvirtuar o desnaturalizar el Estado de Derecho, ni los principios y valores democráticos, ni la vigencia del constitucionalismo. O sea, no permitir el control político. E incluso hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que le agrega la economía social del mercado como parte de ese núcleo duro, no susceptible de modificación constitucional. Y con eso me someto a las preguntas. ¿Las puedo ir resolviendo? Sí. Sí, doctor. Es decir, tenemos ya unas preguntas que se las voy a ir leyendo. Ya, perfecto, para que vayas haciendo la sumilla, digamos, A ver. La primera pregunta es, buenas tardes. A ver, acá está, buenas tardes. Mi consulta es, si de cierta forma los tratados internacionales pueden ser controlados por el Tribunal Constitucional. Sí, de hecho lo hace. No, de hecho lo hace. Técnicamente, el Código Procesal Constitucional ha entregado el control de convencionalidad a la Corte Suprema. Es una de las discusiones doctrinarias si la Corte Suprema es la sede más adecuada para ejercer un control convencional, pero definitivamente el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia de hace varios plenos ya ha ejercido control teniendo como instrumentos no solamente la Constitución del Estado, sino también documentos de carácter internacional. Sí, doctor. La siguiente pregunta es, ¿existe la posibilidad que una ley orgánica pueda regular materias distintas de las que tiene constitucionalmente atribuidas? En principio no. La ley orgánica, como todos recuerdan, es o tiene por finalidad esencial señalar la finalidad, definir y señalar la ordenación y funcionamiento de determinado
órgano u organismo. Por tanto, difícilmente podría escaparse del marco de su competencia y, por ejemplo, tratar de señalar normas que no le corresponden. Por ejemplo, aunque no es exactamente el ejemplo más adecuado, para graficarlo podríamos mencionar cuando el Congreso de la República, dentro de su ley, dentro de su reglamento, establece normas que involucran al Poder Ejecutivo en materia, por ejemplo, de renovación de los ministros en caso de cuestión de confianza rechazada. Sí, doctor. Una tercera pregunta sería, ¿de qué manera se pueden solucionar las tensiones que eventualmente se puedan dar entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, con todo este tema del Poder Constituyente y el Poder Constituido? Ya, a ver, ambos son poderes constituidos. El único que tiene carácter de poder constituyente derivado es el Congreso. A raíz de eso es que todavía hay autores que señalan de que el Congreso vendría a ser el primer poder del Estado por ese motivo, un tema básicamente teórico. Pero cuando hay tensión, o sea, a ver, en una democracia es normal que hayan tensiones. Donde no hay tensiones es en las dictaduras, ¿sí? Las tensiones son bienvenidas porque son parte de la naturaleza humana. Hay tensiones entre los grupos sociales, hay contradicciones entre los grupos sociales y tiene que haber siempre tensiones entre los órganos del Estado. ¿Cómo se solucionan? Básicamente, cuando se produce un conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, el encargado de dirimir es el Tribunal Constitucional a través del conflicto competencial. Hay un procedimiento establecido en la Constitución por eso. Ah, el Poder Ejecutivo y Legislativo. También, o sea, si fuese el caso, es el Tribunal Constitucional a través del conflicto competencial el que puede dilucidar el tema. Ahora bien, cuando hay un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya sacándole el ropaje jurídico, lo que vamos a descubrir es falta de habilidad política. Conflictos entre Ejecutivo y Legislativo existen en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se da un bloqueo presupuestal y llega el principio del nuevo año fiscal y resulta que no hay presupuesto y se tiene que reducir las delegaciones diplomáticas, hay que despedir a agentes del FBI. O sea, hay una crisis económica y financiera en el Estado, ¿no? En la federación, pero eso se debe básicamente a una falta de ejercicio político. Es que el hacer política no es sencillo. El hacer política significa reconocer al adversario, ponerse en sus zapatos y tratar de encontrar los puntos en común por los cuales unos y otros puedan encontrar soluciones, aunque esas soluciones no satisfagan absoluta y totalmente a las partes. Para eso tienen que negociar y justamente se trata muchas veces en política moderna, donde hay mucho populismo, hay mucha demagogia, se trata de mantener la posición a rajatabla, pase lo que pase, cuando es exactamente eso, antipolítica. Pero jurídicamente es el Tribunal Constitucional el que debe dilucidar y no hay eh, ninguna, ningún hecho grave, tan grave y tan necesario como para no esperar a la solución que nos pueda dar el Tribunal Constitucional. Doctor Miranda, también me han pasado aquí una pregunta por interno, es de Carlos Rodrigo Mera. De adoptarse la teoría de la lectura moral de la Constitución, ¿afectaría en alguna medida a la voluntad del poder constituyente? En alguna medida sí, por supuesto, porque la voluntad del poder constituyente se expresa de una manera, pero como ya habíamos señalado al principio, la Constitución puede tener tres siglos. El intérprete, para dar una pronta solución, una solución eficaz a un conflicto actual, lo que tiene que hacer es efectuar una interpretación sistemática. Para ello, no solamente, y eso aunque no le hubiera gustado a Kelsen, no solamente se tiene que aplicar criterios
estrictamente jurídicos, sino valerse de la filosofía, de la política, la sociología y de la economía. En ese sentido es que se permite una lectura cultural a la Constitución, se permite una lectura política, una lectura incluso moral y ética de la Constitución. También, doctor, me pasó esta consulta con respecto a la ponencia del concepto de poder constituyente, constituido, es igual a hablar a poder constituido como tal. No, el poder constituyente constituido es el que puede reformar la Constitución. Poder constituido es el poder ejecutivo, que no puede reformarla y que inclusive no participa del proceso de reforma constitucional. El Ejecutivo, por ejemplo, no podría convocar al referéndum dentro del procedimiento de reforma constitucional. ¿Estamos? Sí, doctor. Creo que hasta el momento no hay más preguntas, entonces creo que hasta acá se podría dejar la sesión de hoy. Perfecto. Si no hubiese alguna cosa más que decir. Claro, doctor. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Encantado. Un saludo a todos y cada uno. Buenas tardes. Buenas tardes. Una preguntita. Sí, diga. Buenas tardes, doctor. Con gusto de saludarlo. Le saludo desde ICA. Doctor, ¿qué diferencia hay o cómo podría definir, para quedar más claro, qué es el poder constituido con el poder constituyente? ¿Cuál sería la diferencia? Explicado rapidísimo. El poder constituyente es el que originario, es el que se manifiesta a través de una constitución radicalmente distinta al sistema y al régimen anterior. Entonces, es una expresión de voluntad popular radicalmente revolucionaria. En cambio, el poder constituyente derivado lo que realiza es una adecuación a las constituciones anteriores dentro del régimen político ya predeterminado y aprueba una constitución o aprueba su propia reforma. En cuyo caso, si es una nueva constitución, es una convención o un congreso o una asamblea constituyente, pero que hace una constitución parecida o sobre la base de la anterior. O algo parecido, que es la reforma constitucional parcial o total, que la haría el Congreso actual, por ejemplo. Esa reforma, total o parcial, la hace el Congreso, pero convertido en poder constituyente derivado o constituido. En cambio, el poder netamente derivado o netamente constituido es el poder que no participa ni siquiera en la reforma. El poder judicial, el poder ejecutivo, y ahí podría venir un elemento más para el debate. El Tribunal Constitucional sí participa del procedimiento de la reforma constitucional. Si el Congreso anterior hubiera reformado la Constitución de una manera inadecuada para algún sector, se hubiera presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que aprueba la reforma constitucional y el Tribunal Constitucional hubiera tenido que estudiar el caso y emitir una sentencia de fondo. Con eso concluyo. Muchas gracias por la invitación. Sí, doctor, agradecerle la presentación de hoy, agradecer también a todos los participantes. Ya nos estaremos viendo de aquí a... Sí, doctor, muchas gracias por todo. Igual a todos los participantes. Hasta luego. Muchas gracias.